Hola amigos, bendiciones para todos. Les saluda el pastor Luis Franco, saludándolos desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia, e invitándolos para una hermosa reflexión de la palabra de Dios. Amigos, he tenido la inquietud de grabar este video, esta reflexión, con el ánimo de comentar la palabra, comentar temas de la Escritura que nos habrán de servir para edificarnos en la vida espiritual. Y en el día de hoy llega a mi mente una pregunta que circula por el mundo y a la vez es un interrogante en la vida de muchas personas con relación al fundamento que sostiene la iglesia del Señor. Supongo que usted es cristiano, que cree en el Señor y que tiene la esperanza bienaventurada de la venida del Señor Jesucristo y por lo tanto sigue los pasos del Señor. Sin embargo, en la vida de muchas personas surge la pregunta: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Surge por ahí la doctrina de que el fundamento de la iglesia es el apóstol Pedro. Pero ¿qué dirá la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo la palabra de Dios establece esta doctrina? ¿O en cambio la palabra establece que el verdadero fundamento de la iglesia del Señor es el Señor Jesucristo? Para esto me gustaría que miráramos un versículo de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 13. Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús tiene la inquietud por saber qué opinión tienen los hombres de él. Y es buena esa pregunta, es bueno ese interrogante, porque Jesús tiene que asegurarse qué piensa la gente, si tiene un buen concepto, si están dentro de la verdad o están equivocados. Y lo mismo hoy Dios también nos pregunta acerca de Él. ¿En qué concepto lo tenemos? ¿Qué pensamos de la palabra? ¿Qué pensamos de Jesucristo? ¿Qué pensamos de la salvación o de la vida eterna? Pero en este caso, Jesús está preguntando acerca de él. Y los discípulos le hablan y le comentan acerca de lo que ellos escuchan del concepto de la gente acerca de Cristo. Pero Jesús no está muy conforme con la opinión de las personas. Y les pregunta directamente a los discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Ustedes qué opinión tienen de mí? Buena pregunta. Lo mismo el Señor nos puede estar preguntando en este momento a cada uno de nosotros acerca de Él. Y dice la palabra que el apóstol Pedro contestó. Y el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda respuesta, tremenda verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué interesante cuando en la vida cristiana, en la vida espiritual, la revelación viene de Dios. Qué interesante esto. Y es bueno para reflexionar. Cuando la verdad que usted tiene, cuando la verdad que yo tengo, cuando la verdad que todos tenemos, viene de lo alto. En ese caso no hay equivocación, en ese caso no hay error. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el concepto bíblico y las doctrinas bíblicas y las revelaciones bíblicas vienen no de Dios, sino de la mente del hombre, de la mente de un pastor, de la mente de un predicador, de la mente de un líder religioso, ya sea un cura o cualquier otra persona. Entonces, a todo decimos amén. Y no tenemos el cuidado de que esa palabra haya venido directamente de Dios. Y seguido a esto, el Señor le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro. Escuche esto con atención porque es muy importante.
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces es ahí en ese juego de palabras donde pues algunos se confunden y establecen, digamos, sin mayor estudio, sin mayor análisis de la palabra de Dios, que es Pedro, el fundamento de la iglesia, por cuanto Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero vamos a analizar la palabra. En ese versículo, cuando el Señor le dice en el versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego es Petros. Escúchelo con atención. La palabra Pedro en griego es Petros. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Petros. Y la palabra Petros en griego significa una piedrita pequeña. Una piedra que se ha desprendido de una roca. Pero es una piedra normal, una piedra sencilla, una piedra pequeña. Pero Jesús continúa y sigue diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Notemos lo que el Señor dice, mi iglesia. La iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo. Pero ¿sobre qué roca? La palabra roca en griego es Petra. Qué interesante esto. La palabra roca es Petra. Y Petra es masa grande de roca. Es una piedra enorme. Es una piedra gigante. Es una piedra fuerte. Pero notemos y recordemos que ya Pedro, o el Señor le ha dicho a Pedro que él es Petros. Piedra pequeñita. Una piedra normalita. Pero ahora Jesús está diciendo, y sobre esta roca que es Petra, edificaré mi iglesia. Entonces, entendemos por la palabra de Dios y entendemos si tenemos una, digamos, interpretación sana y correcta de la palabra, entendemos que Jesús se está refiriendo a él mismo, porque Cristo es la roca, Cristo es la piedra, Cristo es el fundamento y sobre Cristo está fundada la iglesia. ¿Qué tal? Es inconcebible que Jesús haya puesto sobre los hombros de un hombre, sobre la cabeza de un pobre hombre como Pedro, el peso enorme de la iglesia a través de los siglos. Esto es hasta infantil e insólito que uno piensa de esta manera. Que Cristo le haya dicho a Pedro que él es una piedrita normal. Oye, pero más adelante vamos a ver por la palabra que cada uno de nosotros los cristianos, así no nos llamemos Pedro. Usted también se puede llamar Pedro, inclusive, o Julio, o Luis, o Marcos, o María, o qué sé yo, cualquiera nombre. En Dios somos todos una piedrita que sirve para edificar la obra de Dios. Entonces, en esta ocasión, pues, podemos entender que cuando Jesús habla de Petra, está hablando de él, de la masa de roca, de la masa grande de piedra sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia a través de los siglos y no sobre Pedro. Ahora, cuando Jesús habla de la roca, esa roca aparece nuevamente en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Vamos a mirar por la palabra de Dios. Interesante cuando es la Biblia la que nos enseña. Y mucho ojo, amados hermanos y amigos, ustedes que están buscando el camino de la verdad, porque cuando uno no tiene conocimiento de la palabra es fácil que uno crea a lo que un hombre dice, ya sea el pastor, sea un líder religioso, el cura, el sacerdote, quien sea, lo que él dice uno se lo cree porque uno no conoce la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que uno tiene que tener cuidado? Porque ellos están supeditados, los líderes religiosos están supeditados a la palabra y no la palabra a los líderes religiosos. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, el versículo 4. Y todos bebían de la misma bebida espiritual. Está hablando Pablo acerca de la historia del pueblo de Israel. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Se da cuenta que a Cristo se le nombra roca? Se dice que él era una piedra enorme, que era una piedra, era la roca que acompañaba al pueblo de Israel durante
viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Israel, cuando tenía hambre, comía maná. Cuando tenía sed, una roca. Qué milagro, ¿no? Que una roca pues produzca agua. La roca de Dios, que aquí dice la palabra que era Cristo, les proporcionaba agua y les daba de beber. Entonces, esa roca a la cual Cristo se refiere en Mateo 16, 18, pues es la misma roca que Pablo dice que brotaba agua o que daba agua al pueblo de Israel. Podemos mirar nuevamente en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 10 y 11, donde San Pablo nos habla del fundamento de la iglesia. Y por ningún lado, qué extraño, si esto fuera verdad que Pedro es el fundamento de la iglesia, Cristo no lo dice, Pablo tampoco lo dice, y más adelante vamos a ver que el mismo Pedro, refiriéndose al mismo tema, tampoco reclama ser el fundamento de la iglesia, solo que los hombres y algunas religiones del mundo pues le han dado ese mérito. Hombre, pero si Pedro estuviera vivo, si Pedro viviera, dijera, hombre, pero ¿quién me ha puesto a mí en esa posición? Porque el único que merece esa honra y esa gloria es el Señor. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 10, dice San Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, les recuerda que él, cuando fue a Corinto a establecer la obra, a establecer la iglesia, él era un perito, era un arquitecto, un constructor, que iba a echar las bases de la iglesia, que iba a poner el fundamento sobre el cual se iba a construir la iglesia del Señor allí en Corinto. Y veamos qué nombre le da el apóstol Pablo a ese fundamento. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Más claro no puede estar. Es extremadamente claro lo que dice la palabra. Que nadie puede poner otro fundamento aparte del Señor, que el que ya está puesto. Hoy las religiones, hoy los hombres ponen a un pastor, ponen a un apóstol, ponen a un líder, porque les cae bien, porque el hombre es carismático, porque es simpático, porque es gracioso, porque, bueno, tiene ciertas virtudes. Lo ponen como fundamento de la iglesia. Y muchos piensan que si ese hombre se muere o se va, la iglesia se acaba, la iglesia se destruye, porque han puesto los ojos en un hombre. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Los hombres de Dios hoy son, mañana ya no están, porque cada quien cumple un periodo de tiempo, cumple un propósito de Dios aquí en la tierra, pero el fundamento no es un hombre. No es una institución, el fundamento es Jesucristo. Ahora, si seguimos mirando acerca del fundamento de la iglesia, tenemos que ir a lo que San Pablo sigue hablando a los Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículo 20, escuchemos lo que dice el apóstol. El apóstol, hablándole a los hermanos de Éfeso, les dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Igual que en Corinto, Jesucristo es el fundamento. Aquí Pablo le dice a los efesios que la piedra principal de la construcción se llama Jesucristo. No es el apóstol Pedro, ni siquiera el apóstol Pablo, ni siquiera el grupo de los apóstoles. No, el fundamento principal es Cristo. Una cosa es que los apóstoles y de ahí en adelante todo el resto de cristianos esté edificado, pero el fundamento nadie lo puede cambiar. La base principal, la roca principal de la iglesia no es ningún apóstol, no es ningún profeta. El verdadero fundamento se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí lo dice Efesios capítulo 2, verso 20.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la principal piedra de la construcción de la obra de Dios es Jesucristo. Sobre él estamos edificados todos. Luego dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, gracias a Dios que Cristo sabía hacer bien un trabajo. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mis amigos, por estos versículos de la palabra de Dios, entendemos que el fundamento de la iglesia no es un hombre. Ahora, son textos, son enseñanzas, son pasajes que están muy claros. La hermenéutica enseña que para que haya una doctrina confiable, la palabra de Dios tiene que estar muy clara. Tienen que haber 3, 4 pasajes que hablen del tema y que no hablen de un tema escondido, sino que el tema esté abierto, que el tema esté claro, que el tema esté ahí a flote, que todo el mundo lo pueda ver. Esa es la doctrina de la palabra de Dios. Pero aquellos que justifican que no es Cristo, sino que es Pedro el fundamento de la iglesia, tienen que tomar con pinzas la palabra, tienen que acomodar, tienen que quitar, tienen que poner, tienen que darle 1.000.000 de vueltas a un tema para poder justificar que Pedro sea el fundamento. Pero la verdad que la doctrina bíblica la entienden hasta los niños. Ahora veamos lo que dice el mismo apóstol Pedro. No lo que dice Cristo, no lo que dice Pablo, sino lo que dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta. Pedro escribió 2 cartas y en una de ellas nos habla en el capítulo 2, primera de Pedro 2, versículo 4, veamos lo que dice. Acercaos a él. El apóstol Pedro nos está invitando a acercarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo lo presenta y cómo lo denomina? Dice, piedra viva. Cristo es el fundamento. Cristo es Petra, la masa de roca. Aquí Pedro la identifica como la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los hombres despreciaron esa piedra. Los hombres despreciaron esa roca. Mataron a Cristo. Pero Cristo se levantó al tercer día de entre los muertos y él había prometido en Mateo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Sabe, mi querido amigo, por qué Cristo o por qué la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy? ¿Por qué la iglesia ha permanecido, imagínense usted, más de 2000 años? Y le ha hecho frente a las persecuciones, y le hizo frente a las persecuciones imperiales. Le hizo frente a las persecuciones de la mal llamada Santa Inquisición, cuando líderes religiosos poderosos en el mundo se vinieron contra la iglesia porque empezaron a hablar la palabra, empezaron a estudiar la palabra y los tenían por malhechores y los mataron en la hoguera, los traspasaron a espada, los torturaban, los mataban, los masacraron. Pero mientras más atormentaban la iglesia más se sostenía, más se multiplicaba. ¿Porque está fundada sobre Pedro? Definitivamente no. ¿Sabe por qué la iglesia aguantó las persecuciones y las matanzas y los crímenes que han cometido contra ella? Porque Jesús dijo, está sobre la roca y no caerá. Y hasta el día de hoy la iglesia del Señor se mantiene firme. Aunque hay mucha apostasía, mucha mentira, muchas doctrinas que cada día salen al mundo solo con el propósito y el ánimo de caerle bien a las personas, la iglesia verdadera del Señor, el pueblo santo de Dios, aún se mantiene de pie. Mi querido hermano, mi querido amigo, termino esta reflexión. Espero haya sido de bendición para su vida y en algo le haya edificado. Espero volvernos a encontrar, espero volvernos a ver para seguir compartiendo una porción, una reflexión de la palabra de Dios. Dios les bendiga y bendiciones para todos.